¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. En esta ocasión vamos a ver dos comandos muy útiles para generar un conjunto de elementos. Y en este caso hablamos de la parte de array. Tenemos básicamente tres diferentes maneras de hacer el array. Uno es rectangular, otro es polar y otro es a través de una ruta. Vamos a empezar con el elemento rectangular. Y lo primero que nos pide el array es qué partes van a ser elementos que configuren nuestro arreglo. En este caso es un arreglo matricial. Vamos a escoger la silla, la computadora y el escritorio. Y cuando le damos a Enter vemos que automáticamente el sistema me genera cuatro columnas, que son estas que estamos viendo, y tres filas o tres renglones. Por ejemplo, si yo aquí quisiera que fueran 3 y 3, le puedo dar un enter y le doy un clic y automáticamente nos lo cambia. Es más, de hecho, si yo lo hiciera al revés, le dijera 4, vemos que se modifica la distribución en uno o en el otro sentido. Eh, en este caso, por ejemplo, nos puede decir la distancia entre columnas. Si yo la distancia entre columnas le digo que es de 8 pies, por ejemplo, y le doy un clic aquí, vemos que la distancia se aumentó un poquito. En este caso, si en vez de 7 pies le digo que es de 6 pies y le doy un clic aquí, vemos que esta distancia entre los elementos se acortó en el sentido horizontal y se ajustó en el sentido horizontal y vertical. Me da la distancia total, que en un sentido son 16 pies, en el otro es 12, que básicamente es donde está este punto que tenemos nosotros aquí. También lo puedo hacer gráfico y vean ustedes que si tomo esa caja, ese grip, de manera dinámica yo puedo crecer los elementos o por ejemplo, si yo le doy a este grip, que es el de 8 pies, puedo aumentar la distancia. Ahora en esta época de COVID, pues podemos ver cómo nos queda un layout, en este caso más para este tipo. Y si nosotros dejamos viva la variable asociativa, en el momento que nosotros terminamos, eh, a la hora de seleccionar, podemos editarlo. Si quitáramos la opción asociativa o en este caso hacemos un pequeño, por ejemplo, break explode, eh, este, ya las opciones asociativas del arreglo, en este caso rectangular, ya no están. Si nosotros probamos ahora el arreglo polar, que sería girando a través de un eje, eh, yo lo puedo seleccionar aquí. Me dice que seleccione el objeto, en este caso sería la tuerca, y una parte muy importante me dice cuál es el eje en el que vamos a girar. Y sucede algo muy parecido, me dice, bueno, por default me da la unidad de 6, pero obviamente yo lo puedo cambiar al valor que yo quiera y él distribuye, por ejemplo, la distancia para que cubra los 360 grados, son 45 grados entre cada pieza. Pero yo podría decirle, bueno, no va a ser 360 grados, va a ser la mitad y lo puedo hacer así. Y en este caso, inclusive, yo puedo cambiar la dirección, que sea en un sentido, que sea en el otro. Y algo muy, muy interesante es que también tienen la opción de rotación. Si vemos esta tuerca, va girando en función de cómo va rotando y como va haciendo elemento de la parte polar. Si yo le quito la opción de rotación, vemos que la tuerca no gira, se mantiene siempre en la misma posición. Esos son prácticamente los dos elementos importantes y al igual que en el matricial yo también tengo la opción de hacerlo gráfico en este sentido, o por ejemplo yo le podría decir igual, otra vez los 180, que son los 12, le podría decir que son 5, por ejemplo, lo cambio y también yo lo puedo aumentar el espacio y él solito va haciendo la distribución.
¿Ok? Entonces, todas estas opciones yo las puedo hacer de una manera muy, muy sencilla. Si lo dejamos asociativo, bueno, aquí me dice que si borro el objeto que define, yo le voy a decir que sí, y ya todo entra a ser parte de mi arreglo. Igual lo puedo explotar, yo no tengo ningún problema. ¿Y para qué me sirve explotarlo? Bueno, es que en ocasiones yo quisiera que todo fuera menos esta tuerca. Bueno, y entonces pues la puedo quitar, la puedo eliminar y ya me queda prácticamente todo menos un elemento. Eh, y si yo también quisiera hacer la parte del arreglo, por ejemplo, del path, pues lo único que necesitamos es una ruta. Por ejemplo, vamos a nosotros a dibujar un spline, por ejemplo, vamos a este spline es el elemento donde nosotros queremos que nuestro elemento lo vaya siguiendo, ¿ok? Y vamos a seleccionar, para que sea más fácil, vamos a seleccionar este elemento, lo voy a cambiar aquí y vamos a generar nuestro path array. Lo mismo me dice que seleccione un elemento, lo voy a seleccionar y que seleccione la ruta. Y vean ustedes que, mismo caso, me dice, bueno, cuántos elementos, el espaciamiento que hay entre cada uno de ellos. Y aquí existe la misma opción de asociativo. Si queremos que vaya tangente, si por ejemplo nosotros queremos un espaciamiento parejo o que yo pueda seleccionarlo. Por ejemplo, en este caso, si yo cambio la distancia, que nosotros la podemos ver aquí, yo le digo que el espaciamiento sea cada 2, por ejemplo, él ya me lo distribuye para que quepan los 11 elementos. En cambio, si yo le pongo aquí 1.5, pues me lo ajusta. Aquí es importante que no me llegue hasta el extremo, es decir, me distribuye, bueno, en este caso los 14 elementos, que son los que más caben en la línea, hasta la parte con la separación de 1.5. En el momento que ya no cabe otra pieza más, ya no nos la pone. ¿Ok? Sin embargo, eso cabe recalcar que aquí nosotros tenemos algo bien, bien importante y sobre todo cuando son curvas o son elementos difíciles de medir. Entonces, aquí nosotros tenemos una opción que dice Measure, que es el caso donde se ajusta o lo divide o dice Measure. Por ejemplo, si yo le doy Divide, vamos a ver que lo que nos pide es cuántos elementos queremos. Por ejemplo, le voy a decir 12. En este caso, de los 12 elementos, si yo le doy un clic aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, que se ajustan perfectamente a la curva. En cambio, si yo le digo measure, lo que le va a preocupar es la distancia entre elementos y regresamos al ejemplo anterior, le doy 1.5 y entonces lo que se asegura es que la distancia entre cada elemento sea de 1.5 y si no alcanza el último, pues no alcanza y eso es todo. Bueno, básicamente esos son los tres elementos que nosotros tenemos para hacer arrays. Les agradezco y estamos en contacto. Los espero en mi siguiente emisión de YouTube. Gracias.